Buenos días, señoras y señores. Visto que el director general ha tenido un percance, un accidente, y no puede venir, pues vamos a dar comienzo al acto de apertura del curso 2014-2015 del Instituto de Academias de Andalucía. Tiene la palabra, en primer lugar, el excelentísimo señor don Ricardo Gil Torresano Riego, alcalde de la ciudad de Écija, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos y dirigirnos unas palabras. Muchas gracias, presidente. Breves porque ya llevamos un poquito de retraso. Excelentísimo señor presidente del Instituto de Academias de Andalucía, vicepresidente, excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara de Écija, autoridades, ilustrísimos señores miembros, presidentes y miembros de las academias de toda Andalucía, amigos y amigas. Bienvenidos a la muy noble, muy leal, constante y fidelísima ciudad de Écija. En este caso, les damos la bienvenida en este Palacio de Benamejí, que, como veis, se ha habilitado como salón de pleno, ya que nuestro ayuntamiento está en obra. Actualmente los plenos municipales se celebran aquí, en esta sala. Bienvenidos a esta ciudad milenaria que les abre sus puertas y su cielo azul y soleado. No en vano, el escudo de Écija es un sol con la frase Civitas Solis Vocabitur Una, ciudad del sol solamente será llamada una. Es un honor como alcalde darle la bienvenida y que Écija sea la anfitriona de la apertura del curso del Instituto de Academias de Andalucía. Instituto que fue creado en el año 1985 como Corporación de Derecho Público para coordinar la variedad y riqueza de las academias de Andalucía. Y tengo entendido que, junto con el Instituto de Academias de España, es el único instituto que existe en nuestro país. Academias que aunan mérito, prestigio y tradición en los distintos campos de las artes, las ciencias y las letras, y cuyo objetivo común es la promoción, el desarrollo y la difusión de la cultura andaluza desde una posición privilegiada. Como político no profesional, porque mi profesión es la medicina, la verdad es que tengo un poco de envidia con las academias. Y se lo digo ¿por qué? Porque envidia es sana y admiración, porque las academias se han mantenido a través del tiempo, desde su creación hace varios cientos de años, se han mantenido, como digo, asentadas sobre dos valores fundamentales. Primero, el valor de la categoría de sus miembros, en quienes concurren los más altos méritos intelectuales y científicos. Y segundo, en su independencia frente a intereses económicos o políticos. Y esos dos valores le dan la capacidad de ser centros de pensamiento, de cultura y de investigación libre y avanzada que aportan luz sobre privilegios, sobre problemas de nuestro tiempo. Yo creo que si los políticos nos hubiéramos mantenido asentados sobre estos valores, la cosa nos iría bastante mejor a los españoles. Simplemente para terminar, bienvenido a esta ciudad y tienen las puertas abiertas de esta Écija. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor alcalde, por estas palabras de bienvenida, y paso la palabra a la excelentísima señora doña Concepción Ortega Casado, que es presidenta de la Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, de esta ciudad. Excelentísimo señor presidente del Instituto de Academias de Andalucía, excelentísimos señores presidentes de todas las academias aquí congregados, ilustrísimo señor director de universidades, que está ausente, ilustrísimo señor de la muy noble y muy leal ciudad de Écija, ilustrísimos académicos, dignísimas autoridades, señoras y señores. Permítanme que comience esta breve intervención recordando las palabras que utiliza en el tranco sexto del Diablo Cojuelo el inmortal astigitano Luis Vélez de Guevara, de quien nuestra academia toma su nombre. Esta es Écija, la más fértil población de Andalucía, que tiene aquel sol por armas a la entrada de esa hermosa puente, cuyos ojos rasgados lloran a genil, caudaloso río que tiene su solar
en Sierra Nevada, y después, haciendo con el darro maridaje de cristal, viene a calzar de plata estos hermosos edificios y tanto pueblo de abril y mayo. Y termina diciendo: de aquí fue García Sánchez de Badajoz, aquel insigne poeta castellano. Écija, las romanas Tigi, colonia augusta firma, sede de uno de los conventos jurídicos de la Bética, que cristianizada por San Pablo fue sede episcopal hasta el Tercer Concilio de Toledo e incorporada a la corona de Castilla por Fernando III en 1240. Écija, la Medina Alcutón de los árabes, está unida a la biografía del príncipe de los ingenios españoles, el heroico soldado de Lepanto, don Miguel de Cervantes Saavedra. Écija, la de una esplendorosa época barroca donde nacieron también Fray Juan Bermudo, Venegas de Nestrosa, Joaquín Francisco Pacheco, Benito Magípraz y tantos écijanos ilustres. La bellísima ciudad de las Torres, la ciudad del sol, Venecia en luna llena, como la llamó Eugenio d'Ors, acoge esta apertura de curso del Instituto de Academias de Andalucía y es nuestra academia Luis Vélez de Guevara la que ostenta el honor de ser anfitriona en este evento. Tengo el alto honor de darle la bienvenida en mi nombre y en el de la corporación que presido, y les deseo que la estancia en nuestra ciudad les haga descubrir su historia y su riquísimo patrimonio. La impresión que el viajero recibe a su llegada a Écija, cuando sus torres y espadañas emergen de pronto como un milagro, deja una huella imborrable que persiste en la memoria para siempre. Recorrer sus calles llenas de encanto, visitar sus plazas recoletas o perderse en el laberinto de callejuelas es un placer que llena de gozo el alma. Italo Calvino, en Las ciudades invisibles, imagina ciudades cuyo solo nombre evoca lugares mágicos, lugares que sugieren historias y leyendas y que sin conocerlas intuimos que atesoran hermosos templos, bellos palacios, magníficas torres. Ciudades inexistentes como Zaira, la de las inmensas escalinatas, o Diomira, cubierta de cúpulas y con estatuas de todos los dioses, o Dorotea, la de las 4 torres, y Zobeida, cuyas calles dan vueltas como el hilo de un ovillo. Si en ese viaje por ciudades imaginarias hubiese visitado Astigi, todo lo imaginado se hubiese tornado realidad, pues aquí están en sus palacios y templos las inmensas escalinatas, las bellas cúpulas, las magníficas torres e incluso esas calles que dan vueltas como el hilo de un ovillo. Monumentos que deben permanecer erguidos como testigos de cultura y de historia. Se da la circunstancia que se celebra este año el bimilenario de la muerte de Augusto, y siendo nuestra ciudad colonia Augusta firma, hemos creído muy oportuno que la conferencia inaugural versara sobre esta efeméride. Será nuestro académico y secretario numerario, don Sergio Dils de la Vega, doctor en Historia Antigua por la Universidad de Sevilla y premio extraordinario de doctorado de la mencionada universidad, quien la dicte. Vinculada a Écija desde 1997, llegó a la ciudad para realizar un trabajo de investigación arqueológica con la Universidad de Sevilla y se convirtió 2 años después en el arqueólogo municipal. Es sin duda uno de los mejores conocedores de la historia más pretérita de esta ciudad. Forma parte del convenio firmado por esta Real Academia con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la investigación y publicación del corpus de mosaicos romanos de Écija, junto a doña Guadalupe López Monteagudo, académica correspondiente en Madrid. Ha diseñado y dirigido, junto con don Fernando Martín San Juan, vicepresidente de esta institución, la exposición divulgativa que sobre Écija, ciudad augustea, ha organizado esta Real Academia para conmemorar el año de Augusto y que pueden visitar durante su estancia en Écija. El retrato de Augusto es obra del académico y pintor don José Luis Jiménez Sánchez Malo, que se ha inspirado en la estatua de Augusto de Prima Porta. Quiero dar las gracias también a doña Concepción Boy por su dedicación constante a esta academia. Dar las gracias también a las personas que han colaborado para que este acto goce de la mayor brillantez. A los señores Boy, Balmaceda y Carrillo, que se han puesto a disposición de la academia para colaborar en las tareas que se le han requerido. A don Miguel Ángel de Cárdenas Boceta por el obsequio a los señores presidentes. Y a los señores de Cárdenas que tan gentilmente nos recibirán en su casa y, por supuesto, a todos los asistentes a este acto por su apoyo constante a esta academia.
Muchas gracias a todos y sean bienvenidos a esta ciudad. Muchas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Aniceto López Fernández, secretario general del Instituto, quien leerá la memoria de actividades del curso 2013-2014. Excelentísimos señores, miembros de la mesa y del Pleno del Instituto, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Las actividades realizadas durante el curso 2013-2014 fueron las siguientes. 1. Apertura oficial del curso 2013-2014. Tuvo lugar en Granada el día 23 de noviembre de 2013 en el Paraninfo de la Facultad de Derecho, Plaza de la Universidad, en sesión solemne y pública. Integraron la presidencia el excelentísimo señor don Gonzalo Piedra de Angulo, presidente entonces del Instituto, el excelentísimo señor don Francisco González Lodeiro, rector magnífico de la Universidad de Granada, el excelentísimo señor don Jesús María García Calderón, fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y el excelentísimo señor don Aniceto López Fernández, secretario general del Instituto. Hubo representación de 14 academias y 3 entidades colaboradoras, sumando en total unas 60 personas. Abrió el acto el señor presidente con unas palabras de salutación y bienvenida y cedió la palabra al rector magnífico, que mostró su agradecimiento por la celebración de este acontecimiento en la Facultad de Derecho. A continuación, el señor secretario general dio lectura a la memoria de actividades del curso 2012-2013 y acto seguido pronunció el discurso de apertura del curso el señor fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con el título La crisis de la verdad. De otra parte, el señor presidente hizo entrega del título de entidad colaboradora del Instituto a ámbito cultural del corte inglés y entregó la distinción de la institución a su director general, don Ramón Pernas López. Finalmente declaró inaugurado el curso 2013-2014 en nombre de Su Majestad el Rey. 2. Reunión ordinaria del Pleno del Instituto. Se celebró en la sede del Instituto en Granada el día 23 de noviembre de 2013 con asistencia de representantes de 23 academias. Entre los acuerdos adoptados figuraron los siguientes: aprobación por unanimidad de las cuentas de ingresos y gastos del año 2012 y del presupuesto de 2013. La concesión de 2 medallas de honor del Instituto 2014 a favor del ilustrísimo señor don Juan Alfonso García García y de la excelentísima señora doña María Victoria Atencia García, ambas concedidas por unanimidad. 3. Reuniones extraordinarias del Pleno del Instituto. Se celebraron 3, los días 23 de noviembre de 2013 en Granada, el 7 de marzo de 2014 en Sevilla y el 26 de abril de 2014 en Málaga, todos ellos con representantes de más de una veintena de academias. Entre los acuerdos adoptados, por razones de brevedad, destacaré los siguientes. En el primero de ellos, la elección del nuevo presidente, el excelentísimo señor don Benito Valdés Castrillón. De vicepresidente primero, el excelentísimo señor don Alfredo Asensi Marfil. Y de vocal asesor jurídico, excelentísimo señor don José María Rosales de Angulo. Todos ellos tomaron posesión de sus cargos. Se aprobó por unanimidad la elección del excelentísimo señor don Antonio Marín Garrido como vicepresidente segundo del Instituto. Se acordó informar a la Junta de Andalucía de manera desfavorable sobre la creación de la Academia Andaluza de la Historia. Quedó aprobado que la financiación del Instituto para el año 2014 se realizase a través de la aportación de las academias, del 10% de la nominativa. Por mayoría absoluta quedó nombrado el excelentísimo señor don Gonzalo Piedra de Angulo, presidente de honor del Instituto de Academias de Andalucía. Se acordó que el acto de apertura de curso 2014-2015 y el pleno ordinario se celebrase en Écija el día 15 de noviembre. 4.
Celebración del Día del Instituto en Málaga. Tuvo lugar el sábado 26 de abril de 2014 en el Salón de los Espejos del excelentísimo Ayuntamiento en la Avenida de Cervantes. La presidencia estuvo integrada por el excelentísimo señor don Benito Valdés Castrillón, presidente del Instituto, el excelentísimo señor don Francisco de la Torre Prados, alcalde de Málaga, la excelentísima señora doña Chantal Pérez Hernández, vicerrectora de la Universidad de Málaga, el excelentísimo señor don Aniceto López Fernández, secretario general del Instituto, y por el excelentísimo señor don Gonzalo Piedra de Angulo, presidente de honor del Instituto. Estuvieron representadas una veintena de academias y en total asistieron al acto unas 120 personas, muchas de ellas académicos. Abierto el acto y tras las palabras de bienvenida del señor presidente, el excelentísimo señor alcalde de Málaga manifestó el honor que supone para la institución que preside la celebración de tan solemne acto en la universidad, en las dependencias municipales, y la señora vicerrectora disculpó la ausencia de la rectora magnífica de la Universidad de Málaga y agradeció la presencia de la universidad en esta celebración. Tras la lectura por parte del señor secretario general de los respectivos acuerdos de concesión de las medallas de honor del Instituto, tuvo lugar la lectura de la laudatio del ilustrísimo señor don Juan Alfonso García García por parte del excelentísimo señor don José García Román, presidente de la Real Academia de Bellas Artes Nuestra Señora de las Angustias de Granada. El señor presidente hizo entrega de la medalla de honor a don Juan Alfonso Martín García, sobrino del homenajeado que no pudo asistir por razones de salud. El excelentísimo señor don Antonio Garrido Moraga efectuó la laudatio de la excelentísima señora doña María Victoria Atencia García, que acto seguido recibió la medalla de honor de manos de del señor presidente del Instituto. Tras la clausura del acto por el señor presidente, se ofreció un recital de guitarra a cargo de don Javier Chamizo, profesor del Conservatorio de Málaga, y después una copa de vino español en un restaurante cercano. 5. Reuniones de la Junta de Gobierno. Han sido un total de 7, celebradas los días 9 y 22 de enero, 28 de febrero, 11 de abril, 25 de junio, 18 de septiembre y 11 de noviembre de 2014. Independientemente, se han mantenido varias reuniones de miembros de la Junta de Gobierno con el secretario general de la Consejería, el director general de universidades, rectores, presidentes de fundaciones e instituciones y otras personalidades. Los asuntos de mayor significación tratados han sido aquellos relacionados con la organización de los actos del Instituto, la financiación de la institución, los criterios de reparto y aumento de la nominativa, labores de coordinación y de representación, elaboración de informes preceptivos, preparación de los plenos, elaboración de convenios con otras instituciones, la elevación de una propuesta para la Medalla de Honor del Instituto 2015, preparación de jornadas y cursos, actividades del aula de humanismo, etc. Mencionar, como botón de muestra, la exposición de los generales de la Revolución celebrada en Cádiz, con fondo de la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz y auspiciada por Ámbito Cultural del Corte Inglés, y el aula de humanismo del Instituto. O los convenios de colaboración establecidos con la Universidad de Córdoba, la Universidad de Sevilla y la Universidad Internacional de Andalucía. Fruto del firmado con esta última han sido los cursos impartidos en la sede de la Universidad Antonio Machado de Baeza, titulado Seguridad Alimentaria, y en la sede de la UNIA en Sevilla con el título Verde Urbano, Ventajas e Inconvenientes. Dirigidos respectivamente por los excelentísimos señores don Antonio Marín Garrido y don Benito Valdés Castrillón. Cursos impartidos por académicos de diversas academias andaluzas, lo que ha puesto de manifiesto el deseo del Instituto de potenciar las relaciones entre las academias. He dicho. Sí, tiene la palabra el ilustrísimo señor don Sergio García Gils, quien dará el discurso de este acto. Los miembros de la mesa nos vamos a desplazar a ocupar algún sitio vacío y luego recuperaremos nuestras
Buenos días, señoras y señores. Como es bien sabido por todos ustedes, el 19 de agosto del año 14 después de Cristo fallecía el emperador Augusto, dejando tras de sí un profundo cambio en el seno del Imperio Romano, un próspero y prolongado periodo de gobierno que se extendió durante más de 4 décadas, que marcó el devenir de buena parte de Europa y, por supuesto, de todo el mundo mediterráneo. Cumpliéndose este año los 2000 años del fallecimiento del Princeps, el emperador que inauguró el Principado, resulta conveniente hacer un balance de lo que esto supuso para el desarrollo ulterior de Europa. Fruto de la propaganda imperial desarrollada a lo largo de esas 4 décadas de gobierno, las imágenes que nos han llegado en general son más cercanas a las de la prosperidad utópica desde el punto de vista económico, sin hablar, por supuesto, de las victorias militares que supusieron el inicio del prolongado periodo que se denominó la Pax Romana. Sin embargo, esta imagen general que tenemos de este periodo no puede hacernos obviar que supuso una profunda reforma administrativa de todo el Imperio Romano, de todas las tierras controladas de forma directa o indirecta por Roma. En el caso de la península ibérica, en el caso de Hispania, fue precisamente en el año 27 a.C., mientras el emperador Augusto supervisaba el desarrollo de las guerras cántabras, cuando se aborda por primera vez una división territorial de la península, teniendo en mente ya no solamente las variables estrictamente militares, como en los siglos anteriores. Hay que recordar, sin ir más lejos, los conflictos armados desarrollados en los siglos III y II antes de Cristo, las guerras púnicas, o las guerras civiles, las sangrientas guerras civiles desarrolladas en el siglo I antes de Cristo. Como digo, es precisamente en época de Augusto cuando por primera vez se toma conciencia de la necesidad de desarrollar una administración efectiva del territorio y, dicho sintéticamente, ponerlo a producir dentro de la maquinaria compleja del imperio. En el caso de Hispania, si bien anteriormente, en época republicana, había estado dividida en 2 provincias, la provincia citerior y la provincia ulterior, la más cercana a Roma y la más lejana, es en este momento cuando se divide en 3 provincias. Se divide en la provincia tarraconensis, con sede en Tárraco, en Tarragona, en la provincia lusitania, con sede en Emérita, con capital en Emérita, que se funda en este momento, y la provincia baética, con capital en Córdoba. Si vemos el territorio de la baética, la provincia baética, que solamente en líneas muy generales coincide con la actual Andalucía, evidentemente, sobre todo en lo que se refiere al litoral, la elección de las capitales interiores en las que se dividiría, en las que recaerían las distintas sedes judiciales y administrativas, era más bien obvia. En el caso de la baética, la división que se realizaría en este momento, estamos hablando del último cuarto del siglo I antes de Cristo, consistiría en
distribuir su territorio, su extenso y próspero territorio, en 4 conventus juridici, en 4 demarcaciones judiciales, 3 de ellas bastante obvias en aquel momento, como podía ser el Gaditanus, con sede en Gades, el Hispalensis, con sede en Hispalis, y el Cordubensis, con sede en Córdoba. Sin embargo, en este momento no tenía el más mínimo protagonismo desde el punto de vista administrativo y ni siquiera económico a gran escala todo ese amplio territorio interior de la provincia bética que se extendía por toda la cuenca del Genil, desde Sierra Nevada hasta su desembocadura en el Guadalquivir, en Palma del Río. Todo este extenso territorio, cuya extensión se puede calcular en 16.000 kilómetros cuadrados, que comienza en Sierra Nevada. Aquí tenemos, por ejemplo, ciudades como Granada o Antequera. A lo largo de todo el cauce del Genil, todo este territorio había pasado más bien desapercibido desde el punto de vista administrativo romano, hasta el punto en que en época de Augusto, al comienzo del Principado, no existía ninguna ciudad de calibre a orillas del río Genil. Es, como digo, en este momento cuando se toma conciencia de que ese extenso territorio de Vega y Campiña, un territorio potencialmente muy productivo, había que incorporarlo al resto de la economía productiva del imperio, y para ello lo que se hizo es fundar una ciudad en el punto preciso en que el río Genil comenzaba a ser navegable en potencia, es decir, en el punto donde nos encontramos ahora, que es Écija. Hay que decir que esto supuso una reforma más amplia. Por ejemplo, vemos aquí el recorrido de la Vía Augusta. Sin embargo, previamente, con anterioridad a la fundación de esta colonia, de Colonia Augusta Firma, el trazado seguía prácticamente en línea recta, pasando por una ciudad hoy desaparecida, que es la Segovia bética. Es precisamente en ese punto donde el Genil comenzaba a ser navegable, donde se hace pasar la Vía Augusta, donde se va a instalar la futura colonia de la que hablaremos a continuación, sobre un poblado indígena que es Astigui. El concepto que tenían en mente los administradores del imperio es crear una ciudad puente a la manera en que se habían elegido las demás capitales conventuales de la Bética, como pueden ser Córdoba, Hispalis y Gades, que a nadie se le esconde que son ciudades muy estratégicas desde el punto de vista económico y administrativo, como lugares de paso obligados, ciudades portuarias, ya sea de mar o de interior, pero que desde el punto de vista militar no tienen el mismo grado de interés geoestratégico. La oportunidad de esta nueva fundación se hará sentir en los siglos venideros con el comercio a gran escala del aceite de oliva. Como sabemos, es precisamente en época del emperador Augusto cuando se inicia el acondicionamiento de las riberas del Genil, aguas abajo de Écija, para posibilitar su navegabilidad y el transporte de mercancías a escala del resto de las necesidades del imperio. Aquí vemos, por ejemplo, entre Écija y Palma del Río, en época romana hemos podido identificar más de 20 kilómetros ininterrumpidos de establecimientos industriales en los que se produce aceite y se envasa y se prepara para la exportación al resto del mundo romano. Un comercio fuertemente intervenido por el Estado, que, si bien comienza al final de la era augustea, se prolongará sin solución de continuidad hasta el siglo III. Vestigios de esta producción industrial han quedado diseminados por todo el territorio, de manera que tanto bases de prensas de aceite romanas, contrapesos, molinos de todo tipo han
nos dan buena idea de hasta qué punto se trataba de una producción a gran escala. Sin embargo, lo que más huella arqueológica ha dejado es, como es bien sabido por todos, como industria subsidiaria, la fabricación de ánforas. Al tratarse de un comercio oficial, estaba estandarizado el envase en el que había que exportar el aceite, y el ánfora elegida es esta que vemos aquí, de forma globular, la que en el mundo académico se denomina Dressel 20. Hay que pensar que cada ánfora de estas tiene capacidad para unos 70 litros de aceite. Estas ánforas, además, nos han dejado una riquísima información administrativa, ya que contamos no solamente con los sellos de origen de cada una de ellas, de manera que, como se dice ahora, se garantizaba la trazabilidad del producto. No solamente quedaba registrado el origen del envase, sino que a lo largo de los sucesivos controles fiscales se iba verificando que no se perdía el rico aceite de oliva por el camino. Es decir, se pesaba en origen, se pesaba en destino, se dejaba constancia de los distintos puertos por los que pasaba y, por supuesto, de su cronología. Como digo, esta industria subsidiaria, asociada a los puertos en los que se envasaba y se transportaba el aceite, es la que más huella arqueológica ha dejado en las riberas del Genil. De manera que en estos 20 kilómetros que mencionaba hemos encontrado por doquier vestigios de hornos de producción, desechos de cocción de ánforas defectuosas y, por supuesto, todas las huellas de ese sistema de puertos para el transporte fluvial de las ánforas. Estas ánforas llegaban hasta cerca de Hispalis, a la zona entre Alcalá del Río e Hispalis, a Ilipa, y eran trasladadas a barcos de mayor calado, a barcos de transporte marítimo, que las repartían por el resto del imperio. Son precisamente estos sellos a los que hacía mención los que nos permiten reconocer no solamente que el origen de gran parte de estas ánforas es precisamente las riberas del Genil, sino además saber precisamente de qué alfarería en concreto proviene cada una. De manera que las excavaciones arqueológicas que hemos desarrollado en estos establecimientos alfareros hemos podido ver cómo estas ánforas, saliendo ya a través de Hispalis y Gades, llegaban a lugares tan remotos como el muro de Antonino y de Adriano, en el norte de Inglaterra, entre Escocia e Inglaterra, o, por ejemplo, todo el limes del Rin, toda la frontera en la actual Alemania y Suiza, y, por supuesto, lo más importante, a la misma Roma capital. No olvidemos que se trata de un suministro oficial, la nona urbis, el suministro oficial de alimentos para la capital del imperio. Nos da una huella evidente y muy visual del alcance de este comercio el monte Testacho. Como todos sabemos, es un gigantesco monte que no es más que el primer vertedero industrial de la historia. Es un vertedero controlado en el seno de Roma que tiene una superficie en planta en su base de 20.000 metros cuadrados y una altura de 35 metros. Esto supone 580.000 metros cúbicos de desechos de ánforas olearias de Dressel 20, aquí vemos la imagen, que fueron, una vez vaciadas y una vez que ese aceite de oliva era trasvasado a envases más cómodos, pues eran desechados de forma ordenada hasta formar este monte. Si decimos que se calcula en torno a 53 millones de ánforas lo que tenemos almacenado, más bien desechado en el monte Testacho, eso nos da una idea de hasta qué punto estamos hablando de un comercio de entidad. Un comercio que, además, no olvidemos, suponía no solamente la exportación masiva, el
envío masivo de barcos con esos productos, sino que todos esos barcos mercantes volvían a su vez cargados de mercancías preciosas del resto, no solo del Mediterráneo, sino del imperio, y suponían mantener a la Bética en general, y ya que hablamos de Écija en particular, en conexión con todas las corrientes artísticas, todas las corrientes ideológicas de la capital del imperio y de todos los lugares donde se exportaba. Lo que ocurre en este caso es que la futura prosperidad, y volviendo a la época de Augusto, esa futura prosperidad comercial no puede hacernos olvidar las dificultades que hubo que afrontarse en el momento en el que Augusto decide fundar aquí la colonia. Para fundar una colonia en un lugar donde previamente no había una ciudad de entidad, fue muy importante la elección del contingente poblacional. En este caso, el sistema romano preveía la asignación de tierras a los veteranos militares, a los licenciados que se instalaban en las tierras ocupadas, suponiendo no solamente un factor estratégico, como es el contar con veteranos militares fuera de Roma, sino que además suponía un verdadero motor para impulsar la economía en los lugares recién conquistados. En este caso, sabemos, gracias a la rica evidencia epigráfica conservada, gracias a las inscripciones, que son veteranos legionarios de 3 legiones los que van a fundar Colonia Augusta Firma. Se trata en concreto de la Legio Secunda, la Legión Segunda, que en aquel momento es denominada Legio Secunda Pansiana, la Legio Cuarta Macedónica y la Legio Sexta Victrix Pia. Gracias a estas inscripciones tenemos testimonio de la presencia de esos veteranos legionarios en la fundación de la ciudad. No solamente nos dan idea de esta cuestión, sino de cómo estos genearcas, estos primeros pobladores de la colonia, están perfectamente organizados después de un prolongado servicio militar, y esa experiencia previa de trabajo en común y de organización se va a ver reflejada en que pasan a ser magistrados locales precisamente los mandos de esas legiones, de manera que tenemos inscripciones que nos hablan de centuriones veteranos de estas legiones que se convierten en duumviroi, es decir, el equivalente a alcaldes en aquel momento, o incluso ocupando magistraturas de índole religioso como el augurado. Como digo, estas inscripciones nos dan una idea muy precisa, como en otros lugares del imperio, de cómo esos veteranos militares se convierten en ciudadanos y cómo sus mandos se convierten en magistrados. Esta cuestión es realmente importante porque no se trata, como en otras colonizaciones, de contingentes poblacionales escogidos más o menos al azar y sin una cohesión. En este caso tenemos amplias evidencias a todos los niveles de cómo estas fuerzas militares constituían una fuerza de trabajo formidable. Sin ir más lejos, en la columna trajana vemos todo tipo de trabajos de fortificación, de construcción de puentes, realizados por estos legionarios romanos y sus tropas auxiliares. No olvidemos que se trata de legiones que cuentan no solamente con esas tropas auxiliares, sino con todo un cuerpo de técnicos, de ingenieros, de agrimensores, de artesanos, carpinteros, canteros, que les permitían afrontar la fundación de una ciudad con las mayores garantías de éxito futuro. En el caso de Écija, eso no iba a ser en absoluto fácil. El único lugar poblado en este entorno del que tenemos constancia arqueológica y, como no, epigráfica, es un pequeño poblado instalado a orillas del Genil, en la confluencia entre este río y el arroyo de la Argamasilla, un
pequeño afluente secundario. Es precisamente en esta confluencia de dos cursos de agua donde se instalaba sobre un pequeño promontorio elevado una pequeña población, un oppidum indígena, cuya extensión no llegaba más allá de las 9 hectáreas y cuya historia se remontaba, según las investigaciones que se han desarrollado hasta el momento, se remontaba al siglo IX a.C. Se trataba de una población realmente secundaria, sin ningún protagonismo previo, por ejemplo, en los episodios de las guerras civiles, que nos hagan pensar en que tuviera una importancia que hubiera atraído la fundación de la colonia. No hay que olvidar que la fundación de una colonia con un contingente poblacional tan amplio como el que se pretendía instalar necesitaba un terreno apropiado. Y en el caso de Écija, el lugar donde está instalado, en una vaguada, en un área deprimida a orillas del Genil, en una zona inundable, hacía extremadamente difícil la implantación de la colonia. Esta cuestión es realmente interesante porque hemos podido rastrear, a partir de las investigaciones arqueológicas desarrolladas en el territorio, cómo hay un periodo previo de colonización y reparto de tierras en el área sureste de Écija. Aquí tenemos la actual Écija, pues en dirección a la ciudad de Estepa nos encontramos cómo se centuria, cómo se parcela un extenso territorio para su reparto entre los legionarios, un territorio que además cuenta no solamente con las evidentes posibilidades agrícolas, sino que además cuenta incluso con canteras y salinas de interior. Es decir, se trata de un territorio que permitirá suministrar los materiales, suministrar los alimentos a todo ese grupo poblacional que se va a instalar en la futura colonia. Y es precisamente en este entorno donde encontramos los elementos arqueológicos más antiguos dentro del periodo romano. Elementos arqueológicos, inscripciones, nombres, estructuras funerarias que nos evidencian bien a las claras que en el momento de la propia fundación esta población se instaló en los alrededores de Écija mientras se acondicionaba el terreno donde se asentaría la futura colonia. Las investigaciones desarrolladas en la ciudad nos permiten proponer que la Astigi, este poblado indígena, que como decía ocupaba una extensión no mayor de 9 hectáreas, se encontraba efectivamente sobre un promontorio en el actual barrio de San Gil, rodeado de por lo menos 2 brazos de este arroyo que mencionaba. Era a todos los efectos prácticamente una isla. Y precisamente ese topónimo, Astigi, nos hace pensar en la raíz indoeuropea, ast, que hace referencia a lugares secos, y con la terminación habitual ya indígena, igi, que nos hace referencia a un lugar poblado, de manera que la propia etimología de Astigi nos hace pensar en las villas secas de los poblamientos medievales, es decir, se le denomina una ciudad seca precisamente porque está rodeada de agua. Pero ¿qué supuso fundar aquí la ciudad desde el punto de vista de la intervención urbanística? Pues en primer lugar lo que se hace es el arrasamiento sistemático de ese cerro sobre el que se ubicaba el poblado. Hemos visto cómo, por ejemplo, esto es una estructura, un santuario del siglo VI a.C., un santuario turdetano, pero vemos que inmediatamente por encima tenemos una domus, una vivienda romana del siglo I. ¿Esto a qué se debe? Ese salto del siglo VI a.C. al I. Pues ni más ni menos que al arrasamiento de toda la parte superior de ese promontorio, de ese cerro, rellenos que se utilizarán para abordar la mejora geotécnica de la vaguada donde se pretendía instalar la colonia y además su elevación, de manera que hemos podido rastrear a lo largo de toda la ciudad sucesivos niveles
con aportes procedentes de este cerro que juntan tanto tierra procedente del cerro como elementos constructivos, cultura material procedente de esa coronación, rellenos que en una potencia de hasta 2 y 2,5 metros van a rellenar una superficie, la superficie central de la ciudad, de más de 20.000 metros cuadrados. Podemos hacernos la idea de lo que supone un trabajo realizado, evidentemente enteramente a mano, lo que supone rellenar 20.000 metros cuadrados de superficie con una elevación de 2 y hasta 2,5 metros, e incluso en este momento se desvía ese arroyo que mencionaba, el arroyo de la Argamasilla, haciéndolo pasar extramuros de la ciudad. Es precisamente una vez que se culmina este proceso de elevación, este prolongado proceso, cuando a la par se va abordando la construcción de las infraestructuras públicas a gran escala. Estamos hablando de toda una compleja retícula de vías, de calles, todas pavimentadas con losas de caliza, y todo un sistema de infraestructuras que permitieran la evacuación de aguas y que, lógicamente, la ciudad no se inundara. Afortunadamente, en la ciudad se han desarrollado a lo largo de los 2 últimos siglos, por supuesto con mayor asiduidad en los últimos 20 años, intervenciones arqueológicas que nos permiten reconstruir con bastante precisión, a partir de los tramos de vía localizados, cuál era la estructura interior de la colonia. Una estructura interior habitual en los procesos colonizadores de cronología romana, lo que se llama, como todos ustedes saben, un sistema hipodámico, un sistema ortogonal, que sobre la base de un patrón de partida de 100 pies de latitud, de vía a vía, pues permitió distribuir el territorio interior de la ciudad con unas grandes áreas públicas en el centro. En los años posteriores, después de la fundación, pues se irá abordando la construcción del anfiteatro, del circo, es decir, de todas las instalaciones habituales, todos los edificios de espectáculos propios de una ciudad romana. Incluso el poblamiento en los siglos venideros llega a rebasar el contorno de la colonia y se extiende incluso extramuros. No hace falta decir lo que supone ampliar ese poblamiento original de 9 hectáreas hasta las 55 hectáreas intramuros que tendrá la ciudad ya en época del emperador Augusto. Hemos mencionado cómo, asimismo, se aborda la pavimentación sistemática de todas las vías de la ciudad con losas poligonales de caliza hemicrítica perfectamente encajadas. Y vemos incluso cómo hay un replanteo sistemático del viario previo incluso a la instalación de las viviendas en el interior. Como decía, era un proceso prolongado en el cual buena parte, si no toda, de la población tenía que estar viviendo en el entorno del territorio, de manera que vemos algunos de los hitos fundacionales todavía in situ en los encuentros de vías, marcando la futura ubicación de las viviendas. Sin embargo, no queda ahí esta intervención a gran escala. Aunque resulte sorprendente, es precisamente bajo este viario donde nos encontramos las obras públicas más espectaculares en el sentido literal de la expresión. Precisamente debajo del viario nos encontramos con toda una red de cloacas que permitían la evacuación de aguas pluviales y evitar a toda costa la inundación del interior de la ciudad. Esta red de cloacas no se limitaba solamente a los espacios públicos, sino que todos los espacios privados tenían sus acometidas correspondientes a la cloaca principal, e incluso contamos con invernales a la usanza actual en el viario público. Hay que decir que, por ejemplo, de todas las viviendas romanas que se ha excavado en la ciudad, en ningún caso hemos localizado
los tan habituales pozos ciegos, es decir, las aguas sucias se canalizaban sistemáticamente en dirección al río Genil, mientras que el agua potable circulaba de forma totalmente independiente por canalizaciones también públicas. En este caso, algunas de estas canalizaciones, estas tuberías de plomo, Fistulae Plumbeae, contienen incluso una inscripción donde se deja constancia su carácter público. En este caso, en esta fístula documentada aquí en Écija, vemos que es propiedad de los colonos de la colonia Augusta Firma y se ha fabricado en el taller de un tal Marco Aurelio Caro. Una vez que estas infraestructuras ya están perfectamente puestas en funcionamiento, es cuando de verdad podemos hablar de que la colonia arranca y empieza a producir. No hace falta decir que algún tipo de incentivos, de fuertes incentivos, tuvieron que ofrecerles a los legionarios que se asentaban aquí, dado que mientras que a otros licenciados de las legiones les habían ofrecido la posibilidad de instalarse en ciudades ya consolidadas, es decir, de irse directamente a vivir, a retirarse a lugares que no requerían de gran trabajo previo. En el caso de ciudades fundadas en este momento, como Écija, colonia Augusta Firma, o, sin ir más lejos, una ciudad prácticamente análoga como Zaragoza, Caesar Augusta, en el caso de estas ciudades, ambas situadas en la confluencia de cursos de agua, se requirió una fuerza de trabajo, una inversión enorme realizada con carácter previo al funcionamiento normal de la ciudad. Solamente voy a dar dos pinceladas sobre el carácter de los espacios públicos y privados de la ciudad en este momento, que nos dejan bien a las claras hasta qué punto, desde el momento en que se pone a producir, desde el momento en que se integra en esa compleja maquinaria administrativa, económica, industrial del imperio, pues en la ciudad podemos ver manifestaciones tanto artísticas como arquitectónicas propias de la misma capital de Roma y de los principales núcleos de población del imperio. Si hablamos de las áreas forenses centrales, pues nos encontramos con que está perfectamente resuelto la cuestión de su funcionamiento interior, hasta incluso la evacuación de agua. No hace falta decir que, por ejemplo, en el caso del Foro Colonial, en una plaza dura, una plaza pavimentada de más de 17.000 metros cuadrados, pavimentada con losas de caliza, la evacuación de aguas podría llegar a ser un problema. De manera que toda la plaza está inclinada de forma continua hacia el sureste y tanto en el flanco este como al sur hemos localizado las canalizaciones monumentales que facilitaban que esa gran extensión pétrea no se inundase. Asimismo, hemos encontrado vestigios de edificaciones interiores, de fuentes monumentales que delimitaban el recinto. Como digo, el interior sistemáticamente en esta superficie realmente considerable está sistemáticamente pavimentada con losas, en este caso ya cuadrangulares, perfectamente escuadradas de piedra caliza, con un canto que llega incluso en algunos casos al medio metro. Sin embargo, lo más característicamente augusteo de este momento es lo que se denomina en la investigación el témenos, es decir, el recinto de culto, el templo, levantado en el momento de la fundación de la colonia. En este caso, las excavaciones desarrolladas en la Plaza de España de la ciudad nos permitieron documentar, registrar buena parte de este recinto. Aquí, por ejemplo, si hablamos de intervenciones previas, pues podemos ver cómo no solamente se elevó toda la superficie del futuro recinto templario, sino que además se construyeron grandes infraestructuras subterráneas de hormigón en masa, de opus caementicium, con contrafuertes que permitían garantizar
la estabilidad estructural de los edificios que aquí se levantaban. Otros recintos, como el que encontramos en otra ciudad fundada en la época, como Emérita Augusta, nos permiten hacernos una idea de la distribución interior del recinto y, además, del tipo de edificios que cabía esperar. Aquí vemos, por ejemplo, el denominado Templo de Diana en Mérida, un templo elevado sobre podio al que están asociadas en este caso dos grandes piscinas, dos grandes infraestructuras de contención de agua, con una doble función ornamental y litúrgica. En el caso de Écija, desgraciadamente, las estructuras se han conservado bastante mal porque sus materiales han sido reutilizados sistemáticamente en los siguientes y sucesivos periodos históricos, pero las trazas generales, como digo, sí se han conservado. Por ejemplo, para empezar, un formidable muro de sillares de piedra, de opus quadratum, según la terminología romana, unos grandes bloques de piedra que delimitaban el recinto, por supuesto, como no, todo el sistema de evacuación de aguas y, como en el caso emeritense, pues un gran contenedor hidráulico que en este caso se encontraba a espaldas del templo. Del templo, como mencionaba, solamente se conserva poco más de la base y toda una serie de elementos, de ricos elementos constructivos, elementos singulares, arquitectónicos, elementos ornamentales, que han quedado fortuitamente almacenados en el estanque trasero. Todo el interior del estanque supone un enorme contenedor de piezas que nos dan una imagen bastante precisa de la decoración inicial del recinto e incluso de los personajes, de las dedicaciones que se hacen en este momento a distintas divinidades. Como, por ejemplo, sin ir más lejos, estas grandes lastras de caliza en el interior del estanque, pues nos permiten ver la dedicación al genio de la colonia, por decirlo así, el patrono de la colonia de época fundacional, con la mención incluso de un patrono, de un evérgeta local que sufragaría la obra. De este momento también son grandes letras que decorarían el templo, es lo que la investigación denomina las literae aureae, letras doradas, a partir de su aspecto dorado que le proporcionaban una plancha de sobredorado sobre metal. Hay que decir que los vestigios que nos han quedado de letras fuera de Roma capital son las más grandes que se ha localizado en el Imperio Romano, con más de 40 centímetros de altura, más grandes que estas literae aurea, que estas grandes letras que decoraban el templo fundacional. Solamente es posible encontrarlas en monumentos como el Panteón en Roma y son de idénticas dimensiones a algunas de las que encontramos en el Arco de Tito. No solamente se quedan en el mundo epigráfico los hallazgos del estanque, cabe destacar, por ejemplo, una rica colección de estatuaria de origen oriental, de origen griego, quizá producidos en la misma Atenas, que tuvimos la oportunidad de excavar en el interior de este contenedor hidráulico, de este estanque. Es posible contemplar en el museo donde nos encontramos algunas de estas piezas con motivos bien conocidos de la decoración en el mundo, sobre todo griego. Se trata de copias realizadas en época romana de originales griegos, con imágenes bien conocidas como la amazona herida, un joven tocado con un casco corintio, distintos fragmentos que hacen pensar en atletas e incluso un pie de bronce sobredorado que nos hace pensar en el mismo Augusto de Prima Porta o, en cualquier caso, la representación de un emperador heroizado. Este tipo de materiales son los que nos dejan claro ese trasiego de materiales, todo ese flujo comercial que partía de aquí de Écija, llegaba a distintos puntos del Mediterráneo y de vuelta pues nos encontramos
con elementos decorativos, escultóricos, traídos de distintos puntos del imperio. Para ofrecerles alguna novedad reciente, dentro también del estanque encontramos, pues por primera vez también en el conjunto del Imperio Romano, parte de la reja posterior de decoración del templo. Se trata de materiales muy ricos que, lógicamente, fueron masivamente expoliados tras el abandono de los templos y que, gracias al colapso del templo sobre el estanque, se han mantenido intactos hasta nosotros. Aunque están en proceso de reconstrucción, aquí podemos ver un avance. Se trata de una reja de metal, se trata de una aleación constituida fundamentalmente con cobre y plomo, no se trata de bronce, con una lámina de oro martilleada por encima que ha facilitado su conservación. Aquí podemos hacernos una idea del esquema decorativo que reproducía y nos hace hacernos una idea de cuál era, pues, su volumetría. Si hablamos de los espacios públicos, tanto por su riqueza como por los elementos decorativos que encontramos, también dejan muy clara esa relación con el resto de las modas del imperio. Quizá uno de los elementos más característicos de la decoración romana son los pavimentos musivos, los pavimentos decorados con mosaico. Aquí en Écija hemos tenido la oportunidad de excavar hasta la actualidad más de 80 mosaicos diferentes de distintas épocas, con una cronología que se extiende incluso al siglo V, por supuesto después de Cristo, que nos permiten hacernos una idea bastante precisa de cuáles eran los gustos y las modas locales. Sobre la distribución de las casas en época fundacional, en época de Augusto, también la Plaza de España nos ha permitido documentar por primera vez en Écija, se entiende, plantas completas de edificios que además se deben precisamente a esa necesidad. La planta de estas casas siguen un esquema bastante uniforme, obedeciendo a esa necesidad de asentar a la vez a toda esa serie de veteranos legionarios. De la misma forma que en el campo las tierras se distribuyen en función de la graduación de los colonos, pero, muy importante, intentando que haya una paridad entre los lotes de tierra asignados, hemos podido detectar que para época de Augusto también se buscó esa uniformidad, de manera que el lote estándar, por decirlo así, en lo que se refiere a la ciudad, serían parcelas de unos 310 metros cuadrados, con una distribución bastante uniforme. Se trata de viviendas configuradas en torno a un patio interior, con un corredor perimetral y toda una serie de estancias en sus flancos. En este caso, pues tenemos desde el triclinium, el comedor de representación de la casa, hasta el tablinum, por decirlo así, el despacho del propietario, donde recibe a sus clientes, es decir, donde recibe a toda esa extensa familia administrativa que conforma las unidades familiares romanas. En este caso, incluso encontramos toda una serie de establecimientos comerciales que se abrían a una calle porticada. De época augustea hemos encontrado incluso elementos decorativos propios del momento, como puede ser lo que se denomina un osculum. El osculum es habitualmente un disco de piedra decorado por ambas caras, que funcionaba a modo de amuleto, tenía esa misión apotropaica de la familia y de la casa, de manera que normalmente iba colgado en el interior del patio porticado. Incluso hemos encontrado varios pedestales de bustos donados por el servicio doméstico, por esclavos libertos, por administradores, al señor de la casa. En este caso, pues,
Sabemos el nombre de uno de los primeros propietarios de la vivienda, un tal Flaco, y el nombre de su administrador de fincas, un dispensator de nombre Turanos. Pues, gracias, como decía, a estas excavaciones sabemos con bastante nitidez cuál era la distribución interior de estas viviendas en época de Augusto. Si hablamos de la decoración, termino mencionándoles una excavación que también desarrollamos desde el ayuntamiento, donde se encontraba ese promontorio elevado al que hacía referencia, esa astigui, esa pequeña población indígena que, por supuesto, en época romana continuó siendo habitada. En este caso, las excavaciones nos han ofrecido la oportunidad de documentar un rico pavimento musivo, además con bastante pervivencia. Vemos, por ejemplo, como el mosaico original que se había hecho con piezas de piedra caliza, de mármol. En épocas siguientes se siguió reparando, aunque fuera con materiales más pobres. Este cambio de color se debe a que en un momento ya avanzado, allá por el siglo III o incluso IV, se reconstruyó el mosaico utilizando ya piezas de ladrillo en vez de piezas de piedra. Este mosaico no ofrece dificultades en cuanto a su interpretación, porque las imágenes perimetrales son ni más ni menos que máscaras de teatro. Son las máscaras habituales. Desgraciadamente, merced a esa desafortunada restauración, la máscara de este cuadrante prácticamente ha quedado irreconocible. Sin embargo, llama especialmente la atención por la consonancia que demuestra con el resto de las modas locales al uso en Écija. Es el emblema central en el que vemos a un joven sátiro, uno de los integrantes del cortejo de Baco, del Tíasos Báquico, con un bastón al hombro. Esta imagen sería simplemente una imagen formularia, una imagen habitual de joven sátiro, si no fuera porque en este caso se trata de una imagen doble, en la que desde el punto de vista opuesto nos encontramos con un personaje barbado y en este caso con una pandereta báquica. Se trata de Sileno, otro de los integrantes de este cortejo de Baco. Hay que decir que imágenes dobles de este tipo solamente hay 3 más conservadas en el conjunto del Imperio Romano, concretamente en Diekirch, en Luxemburgo, y 2 más en Italia. Se trata en todos los casos de personajes jóvenes que, vistos desde una perspectiva contraria, pues nos ofrecen la imagen de un personaje más avanzada, barbado. Sin embargo, en los paralelos conservados se trata de personajes abstractos que no hacen referencia directa a ningún tipo de divinidad o de ciclo mitológico. En el caso de Écija, vemos cómo ambos personajes entran en perfecta consonancia con las modas y gustos locales. Si comparamos con otros mosaicos de la ciudad estos elementos, por ejemplo, este formidable mosaico que apareció aquí en Écija, en el antiguo garaje San Juan, en la avenida Miguel de Cervantes, o bien este que apareció en la calle Espíritu Santo, de aquí de Écija, vemos que en estos mosaicos es posible reconocer personajes análogos al que tenemos aquí. Personajes jóvenes, de pelo ensortijado, con el característico bastón báquico al hombro. Si buscamos paralelos para el sileno, no menores son los paralelos con los que contamos. En este caso, un gran mosaico que también es posible contemplar en el museo en el que nos encontramos. En este caso vemos cómo hay un personaje también análogo, el personaje de Sileno, este varón de edad avanzada con su característica pandereta báquica, e incluso en el osculum que veíamos antes es posible reconocer este elemento tan característico como es el sileno con la pandereta, de manera
que estos mosaicos, vistos en el conjunto de los elementos decorativos registrados en la ciudad, nos permiten rastrear cuáles eran esas modas y esos gustos locales. Lo que hemos visto nos da una idea de hasta qué punto la época de Augusto no se caracterizó únicamente por ser un periodo de grandes episodios militares, de el final de las guerras civiles, el inicio de la Pax Romana, sino que se caracterizó también por una ambiciosa política administrativa y territorial, por arriesgadas apuestas de creación de ciudades en lugares donde previamente no era posible, y cómo se eligió además contingentes poblacionales adecuados, apropiados para esa tarea tan compleja. No se trata de colonizaciones realizadas de forma más informal, como en siglos venideros, con grupos humanos no cohesionados, sino que, como decía, en época de Augusto se buscó no solamente esos emplazamientos idóneos, sino precisamente ese grupo humano idóneo que posibilitara contar con un futuro, dotar de un futuro a las instalaciones no solamente urbanas, sino económicas que se pretendía instalar. Como hemos visto, es precisamente esta política territorial, esta política administrativa, que solo se reformará levemente en los siglos venideros, la que ha marcado hasta prácticamente la actualidad el devenir no solo de la provincia baética, del sur peninsular, sino de buena parte del antiguo Imperio Romano y, por supuesto, del mundo mediterráneo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este discurso. Tiene ahora la palabra de nuevo el excelentísimo señor don Aniceto López, quien leerá aquella parte del pleno del Instituto en el cual se concedió el título de presidente de honor del Instituto al excelentísimo señor don Gonzalo Piedrola Angulo, de cuya entrega vamos a hacer el acto inmediatamente después. ¿Tienes la palabra? Yo, Aniceto López Fernández, como secretario general del Instituto de Academias de Andalucía, doy fe de que en el pleno extraordinario que este instituto celebró en Sevilla el 7 de marzo de 2014 se acordó nombrar al excelentísimo señor don Gonzalo Piedrola de Angulo presidente de honor del Instituto de Academias de Andalucía. Y para que conste, lo firmo en Écija a 15 de noviembre de 2014. Como es lógico, debo de dirigir en primer lugar a todos los presidentes y directores de las academias andaluzas que acordaron nombrarme presidente de honor y en especial a la Junta de Gobierno y a su presidente. 16 años de vicepresidente y 8 de presidente dan tiempo suficiente para conocer lo que es el Instituto.
Ese conocimiento yo debo de agradecer en primer lugar a mis predecesores, a Miguel Guirao, a Fernando y por supuesto a Eduardo Roca, el que me enseñaran qué era el instituto, qué eran las academias que lo componían y cuál era la misión del mismo. No hay duda ninguna de que el instituto es lo que sus academias son, y en ese sentido, durante estos últimos 8 años, yo he intentado siempre lo que nuestro estatuto fundacional dice, que es fomentar la correspondiente, y así lo dice textualmente, fraternidad y cooperación entre todas sus academias. Lo comenzamos desde un principio uniendo academias que tenían signos comunes, como ciencias, bellas artes, medicina, etc. En segundo lugar, intentando crear actos comunes en la misma ciudad, ya que había academias que ni siquiera se conocían entre ellas. Y en tercer lugar, y de una forma importante, mediante la creación del aula de humanismo, que su finalidad, aunque a veces no ha sido entendida, ha sido, una vez más, conseguir la fraternidad y la cooperación entre todas las academias. Tenemos la enorme suerte, y yo quisiera, y con eso termino mis palabras, tenemos la enorme suerte los académicos de pertenecer a unas corporaciones en las cuales trabajamos sin remuneración alguna y cuya única finalidad, y esto a veces tampoco se ha entendido, es la divulgación, dicen unos, yo prefiero la difusión del conocimiento, la difusión de las ciencias, de las artes. Y eso lo hacemos porque nos gusta y porque es lo que siempre hemos sentido, y a cambio de nada. En esa línea de investigación, de una forma muy importante, son los presidentes y directores los que cada día luchan porque su corporación sea la mejor y sea la que haga mejor todo. Y en estos momentos, y con la que está cayendo, debemos de decir claramente que las academias son más imprescindibles que nunca. Por supuesto que desde el punto de vista de presidente de honor y, por supuesto, de una forma mucho más importante como persona, estoy totalmente siempre a vuestra disposición. Muchas gracias. Excelentísimo señor alcalde de la ciudad de Écija, excelentísima señora directora de la Real Academia de Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara de Écija, excelentísimos presidentes, presidentas, directoras y directores de nuestras academias, ilustrísimo señor presidente de la Sociedad Erasmiana de Málaga, excelentísimos señores miembros de la Junta de Gobierno del Instituto, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Doña Concepción Ortega, la directora de la Academia de Écija, ha leído unas palabras que sobre Écija le decía el diablo cojuelo a don Cleofás. Una frase muy breve para tantísimo contenido, algunos de cuyos aspectos me gustaría comentar. Es fértil, en efecto, la huerta de Écija, y la facilidad de regadío que le proporciona el Genil hizo que el florecimiento de Écija se debiera en buena medida a sus productos agrícolas, sobre todo el aceite, cuya producción dominaba en toda la cuenca del Genil en la época romana y, como don Sergio nos ha enseñado, en un área muy amplia, lo hemos visto en uno de sus mapas, y que exportaba a Roma en grandes cantidades, como nos ha indicado también. Y después el algodón, que fue producto genuinamente cijano, hasta el punto de que uno de los sobrenombres de Écija en la época musulmana fue Medinat al-Qutón, el que el profesor Valencia perdone mi pronunciación. Tiene el sol por armas, dice el diablo cojuelo. Parece que la ciudad en la antigüedad había tenido un templo consagrado al sol,
y los astigitanos hicieron de este astro el elemento central de su blasón. Como ciudad del sol se la conoce, y más popularmente como la sartén de Andalucía, en referencia a las manifestaciones de ese sol radiante que llega a producir temperaturas de hasta 48 grados a la sombra, que es la máxima absoluta registrada en España. Al parecer, por esa hermosa puente, salvaba al Genil la vía Augusta, en su tramo entre Córdoba y Sevilla, puente varias veces destruidos por las avenidas del río y otras tantas veces reconstruido. Y en efecto, de aquí fue García Sánchez de Badajoz, poeta de la segunda mitad del siglo XV y primer tercio del XVI, afincado en la corte, permanentemente enamorado y autor de numerosos romances, incluido el del prisionero que muchos le atribuyen, y otros tantos, pues la lista de grandes figuras de Écija es casi interminable. De entre los muchos escritores, baste añadir a Benito Mas y Prat, que llegó a Sevilla como empleado de comercio, pero que pronto se integró en la vida literaria de la ciudad, hasta el punto que muchos lo tienen por sevillano. Fue miembro de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, y en Sevilla tiene calle y una glorieta en el Parque de María Luisa con su busto, realizado por Antonio Castillo Lastruzzi, prolífico escultor e imaginero sevillano, cuya última talla fue, por cierto, la de la Virgen de la Amargura de la Hermandad del Silencio de Écija. De entre sus científicos, baste recordar a Rafael Ariza Espejo, médico y cirujano del siglo XIX, introductor en España de la otorrinolaringología, y a dos de los hermanos Paneque Guerrero, notables científicos, uno de los cuales, académico de la Sevillana de Ciencias, nos acompaña hoy en este acto. Y entre sus pintores, desde Francisco Preciado de la Vega, pintor de cámara de Carlos III, que desarrolló la mayor parte de su obra en Roma y es tenido por sevillano, hasta los artistas actuales, incluida nuestra presidenta. Y ha habido astigitanos implicados en la conquista y exploración del Nuevo Mundo, como Jerónimo de Aguilar, quien, preso de los mayas durante 9 años, acompañó después a Hernán Cortés en la conquista de México, sirviéndole de intérprete, o Martín Tinajero, que siguió al capitán Martínez en la búsqueda de El Dorado y cuya muerte en Maracaibo cae entre la épica y la leyenda, y músicos, desde Fray Juan de Bermudo en el siglo XVI hasta nuestro contemporáneo Jacinto Rojas Guisado, autor de tantas marchas profesionales, y toreros como Jaime Hostos y Tomás Campuzano, y deportistas como el jinete olímpico de doma clásica Juan Manuel Muñoz Díaz, a cuyo caballo Fuego, de pura raza española, de la yeguada Cárdenas de Écija, le debe el ser campeón de España de equitación y haber logrado el primer o segundo puesto en numerosas competiciones internacionales, y un largo etcétera que harían interminables estas palabras, aunque solo se destinasen un par de líneas a cada astigitano notable. También decía el diablo Cojuelo cómo venía el Genil a calzar de plata estos hermosos edificios, quizá no solo en sentido figurado, ya que las subidas del caudal del río inundan con frecuencia esta ciudad, conocida también como la ciudad de las torres, por sus 11 esbeltas torres que, vistas desde la lejanía, hacen presagiar otras tantas iglesias y conventos que, junto con los palacios y otras construcciones religiosas y civiles, hacen de Écija uno de los centros artísticos más importantes de Andalucía. Pedí a Su Majestad el Rey que en este su primer año de mandato nos hiciera el honor de presidir este acto, ya que a nuestro instituto pertenecen 27 academias, de las que 19 están bajo su patronazgo. A través del jefe de la Casa del Rey,
agradeció Su Majestad la invitación y nos envía sus mejores deseos para un fructífero curso, pero sus numerosas ocupaciones y el haber presidido en Madrid el acto de apertura de curso de las Reales Academias el pasado día 16 de octubre ha impedido que estuviera hoy con nosotros. En su discurso en dicho acto, del que muchos de vosotros, responsables de nuestras academias, habéis hecho resaltar las frases más significativas en vuestros solemnes actos de apertura de curso, reconoció Su Majestad el importante papel de las academias en el desarrollo y difusión de la cultura y animó a que las situemos al servicio de nuestra sociedad, confiando en nuestra capacidad para lograrlo. Decía además Su Majestad, y repito textualmente, vuestro carácter independiente que os otorga una capacidad de acción singular permite abordar proyectos y programas de actuación desde criterios propios y también compartidos con otras entidades como las universidades, los centros de educación superior, las administraciones y, por supuesto, las demás academias españolas. Es en este aspecto en el que, como presidente del Instituto, me gustaría incidir. El Instituto de Academias de Andalucía se creó en 1985 por una ley aprobada por el Parlamento andaluz como una corporación de derecho público constituida por todas las academias que tienen su sede central en Andalucía para servir de organismo asesor y consultivo de la Junta de Andalucía. Su objetivo principal es mantener y estrechar las relaciones de fraternidad, cultura, investigación y colaboración entre las academias andaluzas. En los plenos del Instituto, de los que se celebran anualmente uno ordinario y un número variable de extraordinarios, participan todos los académicos que presiden o dirigen nuestras academias, salvo que por causa mayor no puedan asistir, en cuyo caso delegan en un miembro de sus juntas de gobierno. Estas son ocasiones en que los responsables de nuestras academias pueden relacionarse y van estrechando lazos de amistad que se intensifican entre los que, al coincidir sus sedes en una misma ciudad, tienen múltiples oportunidades de compartir actividades, siendo una costumbre bastante extendida el corresponder con su presencia a los actos solemnes de las academias hermanas. Pero la apertura de curso y el Día del Instituto son dos oportunidades para que los académicos de distintas ciudades puedan conocerse y mantener y estrechar relaciones de amistad. Así, hoy predominan en este acto, como no podría ser de otra manera, los académicos de la Academia de Vélez de Guevara y los de la Malagueña de Ciencias, pero se encuentran en la sala académicos de las otras 25 academias. A la intención de promover e incrementar las relaciones entre las academias, se debe el que la Junta de Gobierno del Instituto dicte como norma para las actividades académicas que promueve el que han de participar en las mismas académicos de distintas academias, con lo que no hace sino seguir la política de nuestra consejería basada en los objetivos que marca la ley de creación del Instituto. Por eso, en los dos cursos organizados por el Instituto en la Universidad Internacional de Andalucía, al amparo del convenio suscrito con dicha universidad, han sido ponentes académicos de varias de nuestras academias, como han oído ustedes decir al secretario general en la lectura de su memoria anual. Lo mismo ocurrió el martes pasado, cuando en la sede de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla se ha celebrado una mesa redonda sobre el virus causante de la enfermedad del ébola, en la cual han intervenido como ponentes académicos de las tres academias de medicina de Andalucía. A potenciar las relaciones interacadémicas contribuyen también las actividades del aula de humanismo del Instituto, dirigida por los académicos numerarios, ilustrísimos señores Rosales de Angulo y García Calderón, que tiene el soporte económico del ámbito cultural del Corte Inglés
y que además de ciclos de conferencias interacadémicas ha organizado recientemente en Cádiz una interesantísima exposición que con el título de Generales de la Revolución reunía los 21 grabados de generales franceses que forman parte de los importantes fondos artísticos de la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz, exposición que va a trasladarse previsiblemente al menos a Málaga, Antequera y Granada. El mismo sentido tienen, pero extendiendo el ámbito de actuación, las sesiones científicas organizadas por nuestro instituto en colaboración con el Instituto de España. Son 2 las programadas para este curso, nanotecnología y el cerebro, en cada una de las cuales participarán 3 académicos de nuestras academias y 3 de las nacionales. Y así seguirán las actividades de nuestro instituto durante el curso 2014-2015 y en lo que respecta a las academias que lo componen, desarrollarán sin duda una intensa actividad de creación y difusión del conocimiento, organizando conferencias, mesas redondas, cursos, conciertos y exposiciones, al menos con la frecuencia y el alto nivel alcanzado durante el curso 2013-2014, pese a que los medios de que disponen son escasos. Pero haremos llegar a los responsables máximos de la Consejería de Economía, Educación, Ciencia y Empleo de la que dependemos nuestra petición de que en los ejercicios económicos venideros puedan incrementarse las subvenciones que reciben tanto el Instituto como las academias. Y no me queda sino agradecer al excelentísimo señor alcalde de Écija su presencia en este acto, su amable invitación para que ocupara yo la presidencia, las facilidades que nos ha proporcionado para que se pudiera desarrollar, poniendo a nuestra disposición esta sala donde se celebran los plenos municipales, y por la copa que ha tenido también la amabilidad de ofrecer a los participantes, a la excelentísima señora doña Concepción Ortega Casado por su cordialidad y su trabajo en la organización de los actos de hoy y mañana, que van a hacer nuestra estancia en Écija inolvidable, al ilustrísimo señor don Sergio García Dils por su magnífica conferencia, por la que en nombre del Instituto le doy la más calurosa felicitación, y a los señores de Cárdenas, que se encuentran también en la sala, por su amable invitación para mañana. Y a todos ustedes, señores académicos, señoras y señoras, muy agradecido porque con su presencia han contribuido notablemente a aumentar la brillantez de este acto. Muchísimas gracias. Antes de proceder a la clausura del acto, vuelvo a ceder la palabra a doña Concepción Ortega. Un académico de nuestra academia, don José Luis Jiménez Sánchez Malo, ha tenido la atención de hacer un dibujo original suyo, es pintor, para obsequiar al presidente, al alcalde, a don Gonzalo Piedrola. Yo ruego al vicepresidente, don Fernando Martín San Juan, que se acerque y entregue estas tablillas. Muchas gracias. Sí, hay otra para don Manuel Torralbo, que es el director general de universidades. Después, Se le deja. al señor Piedrola. Y bueno, lógicamente también para el presidente. Muchísimas gracias. Bueno, pues no entretengo porque ya terminamos. Bienvenidos todos.
Son del Prima Porta de Roma, que se ha restaurado un busto que hay a la entrada en el tamaño natural, y también ha hecho José Luis Jiménez Sánchez Malo, el prestigioso pintor y miembro de la Academia, una especie de cuadro sobre un estuco al modo romano con la proporción áurea a escala mitad. Entonces él pues ha tenido mucho gusto en ejecutar estos que son originales y que además va a servir para que haga conmemoración de esta efeméride tan importante de los 2000 años de la muerte de nuestro fundador. Muchas gracias y que os divirtáis en nuestra ciudad. Bienvenidos a todos. Bueno, pues en todo caso, si está el artista en la sala, le damos o le doy yo en nombre de los 4 que hemos recibido este obsequio nuestro mayor agradecimiento. Y ahora a continuación doña Concepción Ortega nos guiará a la iglesia donde va a tener lugar el concierto y sin más, aunque luego tú indiques algo, ha terminado el acto, se levanta la sesión.